Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy René y esto es Teoría del Caos, mi canal donde hago videoensayos sobre los temas que me apasionan como la literatura, el cine, las series de televisión y la cocina oriental, pero donde también hago videos de recomendaciones como este que están a punto de ver. Esto es recomendaciones aleatorias número 2, correspondiente al mes de junio y un pedacito de julio de 2017. Así que sin mucho más preámbulo, atención, atención. Atención, 3, 8, 9, 5, 9. Antes de pasar a la parte en sí de recomendaciones, tengo un par de preguntas que me enviaron los suscriptores de este canal y las cuales quiero atender. La primera es sobre qué es lo que más me gusta de la cocina y por qué me gusta cocinar. Y en parte también me preguntan siempre por qué preparo tanta comida. A mí la verdad no me gusta mucho cocinar, lo que me gusta mucho es comer, pero cuando uno quiere comer algo muy rico y saludable, muchas veces la mejor opción es preparártelo tú mismo. Además, como habrán notado, no soy muy buena en la cocina, aunque me ayuda mucho que me acompañen cada semana a cocinar. Eso me ha ayudado a mejorar un poco, sobre todo por los tips que siempre me dejan en los comentarios de los videos. Pero por lo mismo, porque me gusta comer cosas sabrosas y porque me gusta preparármelas, mi cosa favorita en la cocina es mi arrocera. Tengo una arrocera japonesa que les he presentado ya en algún otro video, que es buenísima y deja el arroz delicioso. Y aunque en sí no es una receta, lo que más me gusta prepararme en la arrocera es arroz integral con un consomé oriental a base de hongos. Es de lo más rico que hago en la arrocera. Ah, eso y el arroz de coco al jazmín, que también ya he puesto en otro de los videos. Entonces, pues es lo que más me gusta de la cocina. ¿Y por qué hago tanta? Bueno, me hago tanta porque vivo solo y lo que preparo aquí para el canal es lo que voy a comer casi toda la semana cuando llego aquí. Es lo que ceno. Entonces, pues por eso me preparo para toda la semana. La segunda pregunta que me hacen es si puedo hablar un poco más sobre mis tatuajes y qué recomiendo yo para aquellos que quieran hacer su primer tatuaje. Y en primer lugar quiero hacer notar algo importante sobre los tatuajes, y es que sí es cierto que te van a discriminar por traer tatuajes. A mí todavía me sorprende mucho y me agarra de sorpresa cuando alguien me discrimina cuando ve que traigo tatuajes. Entonces de pronto cuando la gente me trata mal o me empieza a seguir o pone cara de que me voy a robar algo y no entiendo muy bien por qué es hasta que caigo en cuenta de que son los tatuajes. Entonces eso es algo real. Es algo que va a pasar si estás tatuado, sobre todo si estás muy tatuado como yo y sobre todo si estás muy tatuado en los brazos. Hay gente que te va a tratar mal. La buena noticia es que cuando alguien te discrimina porque tienes tatuajes, te das cuenta de que esa persona no vale mucho la pena y debes de andarte alrededor de ella con cuidado. Entonces de alguna forma pues es útil, pero no deja de ser molesto. Lo cual no quiere decir que esa sea una razón para no tatuarte. Creo que es algo que no te debería de importar, como no te debería de importar que te discriminen por ninguna cosa que quieres hacer en tu vida. Entonces, si alguien me pregunta, oye, me quiero hacer un tatuaje, ¿me recomiendas que vaya a hacer un tatuaje? La respuesta es sí. Y si alguien argumenta que el hecho de estar tatuado te va a disminuir las posibilidades de obtener un buen trabajo, o te va a causar problemas para atravesar las fronteras, o te va a causar otro tipo de problemas por cuál va a ser tu aspecto físico, la verdad es que no debería de preocuparte ese tipo de cosas. Si te quieres tatuar, lo mejor es que te tatúes y lo disfrutes. Y mientras más tatuados estemos todos, más difícil va a ser que nos discriminen. Así que ayúdanos a los que estamos tatuados y tatúense ustedes también. Ahora, ¿cuáles son mis recomendaciones sobre los tatuajes para los que van a comenzar a tatuarse? La primera es que busquen en línea un mapa de dolor del tatuaje y no traten de hacerse su primer tatuaje en una zona de alto dolor. En serio, no lo hagan. Yo tengo dos tatuajes que duelen muchísimo, el tatuaje que me hice aquí en el pecho y el que me estoy terminando en la espalda. Y si hubiera empezado por ahí, hubiera parado por completo, porque de verdad es mucho dolor. Pero al mismo tiempo les recomiendo que no se detengan por el dolor del tatuaje. El resto de los tatuajes sí es cierto que duelen, pero no es un dolor definitivo, no es un dolor terrible, es un dolor mucho menor que el que te da, por ejemplo, ir al dentista y que usen esa maquinita del demonio en tus dientes. Y una vez que tengan el tatuaje va a ser para toda la vida. Entonces, por un pedacito de dolor se quedan con una pieza de arte que van a llevar en la piel todo el tiempo. Y entonces, pues creo que eso es algo importante.
Otra cosa importante es que no sobrepiensen demasiado el diseño del tatuaje. Escojan algo que les guste, eso sí, no necesita algo que tengan muchos significados. Si se empiezan a tatuar mucho, eventualmente van a tener un tatuaje muy estúpido. Yo ya tengo mi tatuaje muy estúpido, entonces ya no necesito hacerme otro, pero no se preocupen por tener un tatuaje que luego digan, Dios mío, ¿por qué me tatué esto? Es parte de tatuarse y en realidad no pasa nada. La gente por lo común no se da cuenta de que traes un rayón espantoso, no me dice, otro tatuaje. Un consejo muy particular que les daría, que tiene que ver con el dolor, pero también con el tema de cómo empezar, es que no piensen en hacerse primero un tatuaje pequeño. Cuando ustedes vean una pieza de tatuaje la van a ver y se les va a hacer enorme quizá, pero una vez que la vean en su cuerpo va a ser mucho más pequeña. Entonces siempre piensen en ir en grande con sus tatuajes, porque una vez que se los hicieron no se pueden volver a tatuar. Y mi última recomendación, que es de cajón, es que tienen que ir con un tatuador profesional en un lugar establecido, limpio, que les muestre que las agujas con las que los van a tatuar son nuevas y que les guste el estilo de los tatuajes que hacen. Yo, por supuesto, les recomiendo ampliamente a la Catrina en Tacubaya, que es donde me tatúo siempre, pero ustedes pueden ir por ahí y buscar el lugar que mejor les acomode. Quiero empezar por recomendarles, si es que no lo han leído o escuchado, de hecho yo les recomiendo más que lo escuchen, pero si no hablan inglés lo mejor es que lo lean, el discurso de aceptación de Bob Dylan al premio Nobel, que es maravilloso, sobre todo para los fans de Moby Dick. Es una cosa muy buena, muy hermosa, sobre todo si lo pueden escuchar y lo pueden escuchar con esta música extraña que le pone Dylan mientras está disertando sobre lo que implica para él la literatura. Es algo increíble, es de lo mejor que he escuchado o leído este año y creo que les ayudará un poco a entender por qué Bob Dylan se merecía el premio Nobel, aunque seguramente si no lo han entendido no lo van a entender. En segundo lugar, quiero recomendarles un libro. Como habrán visto en mis últimos videos, estoy aprendiendo a andar en bicicleta en la ciudad porque me quiero transformar en un ciclista urbano, algo que todavía no se sabe si voy a lograr o no. Y quiero recomendarles un libro que me recomendaron muchísimo y que de hecho es muy bueno, que se llama El Zen del ciclista urbano, de Sandro Cohen. Es un libro muy bueno, con reflexiones y consejos para ciclistas que quieren pedalear en la ciudad. Increíblemente bien escrito, porque normalmente uno no espera que un manual esté bien escrito, pero este no solo tiene buenos consejos, sino que está escrito con una prosa muy buena. Y que de hecho lo único que le echo en falta a ese libro es que no existan más, porque así como está ese zen del ciclista urbano, tendría que haber un zen del peatón, tendría que haber un zen del automovilista, tendría que haber un zen del viajante en metro. Y en particular quiero recomendarle este libro a dos grupos de personas. Uno, a los que andan en bicicleta ya por la ciudad, creo que es un libro muy importante para que reflexionen sobre lo que implica esa actividad. Y al segundo grupo de personas a la que les recomendaría mucho este libro es a aquellos que por alguna extraña razón ya le tienen un cierto odio a los ciclistas. Es un gran libro para que puedan leer cuál es la perspectiva desde pedalear en dos ruedas. Mi última recomendación no es un libro, sino una serie de libros. Es una saga y es la saga de The Familiar de Mark C. Danielewski. Traigo aquí el número 4 de la saga Hades. Son libros que, como pueden ver, pues parecen ladrillos, pero en realidad no son tan pesados porque tienen muchas imágenes y tienen muchas páginas pues un poco vacías. Entonces en realidad es como una novela de 200, 300 páginas, pero es literatura ergódica, es decir, es una literatura en la que la forma en la que el texto toma la página es importante. No voy a tratar de adelantarles la trama porque sería un poco complicado, pero sé que algunos de ustedes están un poco tristes porque cancelaron Sense8. Y de alguna forma, The Familiar de Mark C. Danielewski es como Sense8, pero si Sense8 estuviera bien hecho. Ya sé que ustedes piensan que Sense8 estuviera bien hecho, pues bueno, The Familiar está mucho mejor, tiene esa cualidad y tiene muchas otras cosas pasando durante estos primeros 4 títulos que ya hay publicados. El quinto es el final de la primera temporada de The Familiar, va a salir en octubre. ¿Y por qué se los estoy recomendando ahora? Bueno, se los estoy recomendando porque se está armando una lectura comunal de todas las obras de aquí hasta octubre más o menos. Pueden encontrar el grupo en Facebook, voy a poner también una liga aquí abajo,
Y entonces si quieren aventarse a leer esta obra, que a ratos puede ser difícil porque la prosa, además de ser ergódica, a ratos puede ser un poco modernista, pues es un gran momento para que lo puedan leer acompañados, porque siempre leer acompañado es mucho más divertido y mucho más enriquecedor que leer en soledad. Entonces les recomiendo que lean The Familiar y que si quieren se unan a esta lectura comunal en grupo de The Familiar. Que por cierto, quizás sea importante aclarar que en esta serie de The Familiar, como saben ustedes, Maxi Danielewski es mi autor favorito y además a partir del segundo volumen, durante esta primera temporada, he estado trabajando en The Familiar como asesor de todos los diálogos en español de muchos de los personajes de la saga. Entonces, si ven textos raros en español en The Familiar y dicen, esto no sabe en español, seguro lo escribió un gringo, pues no, fui yo, así que es peor todavía. Y por último, quiero recomendarles 3 podcasts. No sé si ustedes lo saben, pero yo escucho muchísimos podcasts. Hay 3 que me he encontrado últimamente que me encantan. Ya he hablado de ellos en alguna otra ocasión, pero quiero volvérselos a recomendar. El primero es un podcast documental que se llama S-Town y es sobre un hombre que llama a un reportero. Todo esto es real, insisto. Es un podcast documental, no es ficción. Llama a un reportero para pedirle que investigue sobre un posible asesinato en un pequeño pueblo de Estados Unidos. El reportero, que es parte de otro programa de radio increíble que se llama This American Life, va a investigar este posible asesinato, pero comienza a maravillarse ya no en el asesinato, sino en la persona que lo llamó, y conforme va avanzando este podcast pasan cosas terribles, pero inesperadas, y creo que es una de las cosas más grandes que van a poder escuchar, incluso diría leer, porque es algo que no solo se escucha, sino que se lee este podcast, y que tiene que ver con todos los grandes temas con los que estamos atravesando por este momento, sobre el racismo, sobre equidad de género, sobre riqueza, sobre desigualdad, sobre depresión. Es un documento increíble esta, y que les recomiendo pues vayan a escuchar. Del lado contrario por completo de esta está The Black Tapes, uno de mis podcasts también favorito, y el cual estamos esperando que llegue en octubre la última temporada, la tercera temporada de Black Tapes. The Black Tapes es un podcast buenísimo sobre un falso programa de radio que se aboca a investigar sucesos sobrenaturales. Pero está tan bien producido este podcast, y conforme se van desarrollando uno comienza a descubrir que todas las historias que van contando están hiladas entre sí. Es muy muy bueno y también te mata del miedo a ratos. Se lo recomiendo muchísimo. Y el último podcast que voy a recomendar, la última recomendación de estas recomendaciones aleatorias, es Freakonomics Radio. Para los que gustan de podcast, es uno de los mejores podcasts que hay en la actualidad. Y pues, como quizá ya sepan, si han escuchado hablar de este libro que se llama Freakonomics Radio, explora temas que relacionan de alguna forma la economía, la estadística y varios problemas que uno puede encontrarse en el mundo. Y la mayoría de sus programas son muy muy buenos y te obligan a pensar en cosas y a ver las cosas de formas distintas en las que quizá antes no habías reparado. Es muy bueno Freakonomics Radio. Me estoy dando cuenta, por cierto, que estoy recomendando solo podcast en inglés, y es que en realidad podcast en español casi no escucho, y quisiera aprovechar para que si ustedes sí escuchan buenos podcasts en español, me los dejen en los comentarios y me digan qué debería de escuchar, porque hay veces que la verdad me quedo sin podcast. Escucho mucho más podcast, quizá algún día haga un video solo para podcast, pero de momento les dejo esas 3 recomendaciones que he disfrutado mucho. Y con estas recomendaciones voy a terminar el video de esta semana. Quiero agradecerles mucho que me hayan acompañado una semana más en Teoría del Caos. Y como siempre, si este video les ha gustado, si alguna de las recomendaciones que les di les parecen interesantes y quieren seguir, les agradecería mucho que me regalaran un like. Recuerden que cada like que le dan a este video ayuda a salvar, al menos a nuestros corazones, a la vaquita marina. Hola Natalia Lona. Claro que si me odian a mí o a la vaquita marina, siempre pueden darle un dislike a este video. Como siempre, más que un like, les agradecería mucho que me dejaran un comentario
Cuéntenme qué han visto ustedes de bueno, qué recomiendan, que hayan visto, escuchado, leído o lo que sea en junio de 2017 o hasta la fecha. Pero si quieren dejar un comentario y no tienen ni idea de qué escribir, siempre pueden poner. Y eso es todo. Nos vemos la próxima semana con un especial de teoría del caos. Por cierto, una de las ventajas de grabar en casa es que uno puede grabar videos en boxers. Traigo unos boxers bien bonitos con monitos de béisbol.